Señor presidente, señora y señores senadores, la cuenta de la comisión es la siguiente. Han ingresado a la comisión un proyecto de ley, la moción de los honorables senadores señor Buenchumilla, señora Proboste y señores Guiller, Quintana y Quinteros, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la seguridad social. Se han recibido comunicaciones. La primera de las honorables senadoras señora Allende Rincón, mediante la que solicitan que se dé prioridad al proyecto de reforma constitucional que permite el pago de pensiones de alimentos mediante la subrogación del retiro de fondos previsionales de la ley número 21.248. ¿Alguien tiene música de fondo? También se ha recibido una comunicación del honorable senador señor Navarro, mediante la que pide que la comisión inicie a la brevedad del estudio del proyecto de reforma constitucional que establece la gratuidad del transporte público en los días de elecciones. Y finalmente del Consejo Minero, mediante la cual solicitan exponer en la discusión del proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece delitos en contra del medio ambiente. Eso respecto de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay palabras pedidas, entramos derechamente a la orden del día, señor secretario. Ya. Vamos a compartir la tabla del día de hoy. Señoras y señores senadores, la sesión de hoy día 5 de octubre está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. Cabe recordar que se está examinando esta iniciativa desde la perspectiva constitucional y que la Comisión hizo un análisis de qué disposiciones se podían someter a análisis desde la perspectiva constitucional, y han sido especialmente invitados a esta sesión el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, que viene acompañado por sus asesores, señor Nicolás Rodríguez y Francisco Ribeck, del director general de Aguas, don Oscar Cristi, que viene acompañado por el jefe de la edición legal, señor Eduardo Pérez, y el exdirector general de Aguas, señor Carlos Esteve. También asistirían a esta sesión el asesor del subsecretario general de la presidencia, don Federico Ureta, dado que se ha excusado el señor subsecretario, Juan José Osa. Eso respecto de la tabla del día de hoy. Muchas gracias, secretario. Si no hay intervenciones sobre la cuenta, continuaríamos con la discusión del proyecto en lo que quedamos pendiente la sesión pasada. Ya, muy bien. Vamos a cerrar unos documentos. Bien. Habíamos quedado en la sesión pasada en el análisis del artículo 20, señor presidente, que establece el derecho de aprovechamiento de aguas. El artículo 20, como se recordará, establece que se constituye este derecho de aprovechamiento por acto de autoridad y que la posesión de los derechos constituidos se adquiere por la completa inscripción en el conservador de bienes raíces. En el artículo 20, su inciso segundo, establecía una regla especial respecto de lo anterior, que es una excepción a lo anterior, que dice que se exceptúan los derechos de aprovechamiento sobre las aguas que correspondan a vertientes que nacen y corren y mueren dentro de una misma heredad,
como asimismo sobre las aguas de lagos menores no navegables por buques de más de 100 toneladas, de lagunas y pantanos situados dentro de una sola propiedad y en los cuales no existan derechos de aprovechamiento constituidos a favor de terceros, a la fecha de la vigencia de este código. Y en el texto aprobado en la Comisión de Agricultura se precisaba lo siguiente: se reconoce el uso y goce sobre dichas aguas al propietario de las riberas. Esta facultad se extingue por el solo Ministerio de Ley en caso que el predio se subdivida y no se mantenga la condición descrita. Los titulares de los predios subdivididos gozarán de un derecho preferente ante la solicitud de un tercero para solicitar la constitución del derecho de aprovechamiento en la parte proporcional que corresponde al predio adjudicado. Dicha preferencia tendrá la duración de 1 año, contado desde la fecha de la inscripción de la subdivisión. En la sesión pasada se estuvo examinando este inciso segundo, sobre todo a partir de las observaciones que en su oportunidad formularon los ex senadores señores Pérez y Alaman respecto de la manera de concebir el derecho de aprovechamiento, toda vez que, al igual que lo que ocurría en el artículo 6º, inciso segundo, y ahora en este artículo 20, se utilizan las expresiones uso y goce, y no aparece la expresión propiedad de estos derechos. Y a partir de lo anterior formulaban observaciones de constitucionalidad. Hubo un debate amplio en la comisión sobre este punto y al final de la sesión, usted, señor presidente, puso en votación este inciso segundo y se produjo un doble empate. Y en consecuencia, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes, el artículo 182, quedó pendiente la resolución de este inciso para esta sesión, en la cual se debiera votar la resolución definitiva de qué se va a hacer sobre este inciso. Ahora entiendo que el Ejecutivo iba a hacer alguna proposición en esta materia y ese es el estado básicamente de tramitación de este asunto, presidente. Gracias, Rodrigo. Como usted bien señala, hicimos 2 votaciones la sesión anterior y teníamos un problema de la concurrencia de uno de nuestros senadores, y por eso pondríamos en votación el proyecto ahora en los términos que establece el artículo que usted ha señalado en nuestro reglamento. Bien. Presidente. Senadora. Sí, presidente, pero yo tenía entendido, efectivamente todo lo que usted señala y el secretario fue así, pero también habíamos visto la posibilidad de que los asesores conversaran a ver si había alguna posibilidad, y había quedado para que se viera en esto de acercamiento a algunas de las posiciones que estaban bastante cerca, valga la redundancia, ¿no es cierto? Las diferencias que teníamos eran muy mínimas para ver la posibilidad de que ojalá esta votación fuera unánime. Entonces, yo quisiera saber si los asesores conversaron y si efectivamente antes de hacer la votación del desempate podríamos ver si es que existe alguna propuesta para evitar tener que hacer de desempate y a lo mejor aprobar una norma con un acuerdo mayor. Gracias, presidente. Gracias, Luz. Señalaba la Secretaría que el Ministerio había pedido la palabra. Presidente, sí, señalaba la Secretaría que entendía que el Ministerio iba a hacer algún tipo de propuesta en esta materia, pero oficialmente no tenemos registrada ninguna. Entonces quería saber si iba a haber alguna propuesta o no. Ministro. Yo entiendo que han avanzado, digamos, Carlos Esteves con Oscar, y que tenían una pequeña modificación, de manera que queda esto, no sé, creo que está Oscar Cristi ahí, no sé si está Carlos Esteves o no, pero... Sí. Oscar, ¿estás ahí o no? Sí, aquí Oscar, estoy. tiene la palabra. ¿No me ven? ¿Me ven? Perfecto.
Presidente, sí, solo para poder ordenarme en mi aporte. Yo había solicitado también si la Secretaría podía revisar si acaso efectivamente no íbamos a ver el inciso primero. Yo había planteado que tenía una duda en términos de lo que había planteado el senador Alan Mani Pérez, que sí incluía el inciso primero, a raíz de revisando su documento, en lo que llaman primera controversia, donde el título dice de los nuevos derechos de aprovechamiento a plazo, la eliminación del dominio y la facultad de exposición, modificación de artículos 6 y 20. Entonces yo había solicitado, si usted lo tiene, presidente, si no lo dejamos, estar claros de que no había, que no íbamos a saltar el inciso primero. Yo entendía que había un espacio para discutir el inciso primero, entonces, de ese artículo. Entonces me gustaría clarificar eso antes de poder mostrar las propuestas que hemos estado trabajando. Yo creo que no corresponde la discusión del inciso primero por los términos que ya hemos señalado. Yo no me niego a poder buscar alguna precisión sobre el inciso segundo, pero desde el punto de vista reglamentario nosotros sometimos en 2 oportunidades la votación, se produjo un empate y el reglamento establece claramente que al haber doble empate queda pendiente y se resuelve en la votación siguiente. Por eso es el objetivo de esta presidencia, avanzar en este articulado y seguir viendo el proyecto para lo cual se nos mandató. Por eso le daría la palabra a don Carlos Esteves. No sé si se me escucha, presidente. Perfecto. Presidente, bueno, lo primero que voy a decir es solamente un comentario, porque el secretario de la comisión verá si lo confirma, lo ratifica o no. Pero lo que yo entendí es que a propósito de la minuta y el planteamiento que hicieron los senadores Pérez y Alamán, la comisión por unanimidad fijó un listado de disposiciones. ¿Ah? Es decir, se abrió la discusión y fijó un listado. No es que cada frase de esa minuta sea donde se trabó la litis, sino que a propósito de esto se concordó por unanimidad, claramente con los senadores autores de esa minuta, que se iba a discutir. Pero también la comisión, por unanimidad, puede abrirse a otra disposición. ¿Ah? Así quedó entendido a mi juicio. ¿Ah? En ese momento. Lo segundo es que efectivamente en el día de ayer yo recibí una propuesta en mi calidad de asesor de la comisión para este proyecto de ley vinculado con el inciso primero y segundo del articulado. Y de un modo no formal, toda vez que esto no fue conversado con los senadores, señalé que tenía cierta aprensión a la redacción que tenía el inciso primero y señalé que veía desde una perspectiva de sustancia de la discusión que lo que hacía el inciso segundo era más bien clarificar al respecto. Y si le parece al Ejecutivo, lo que puede hacer es exponer lo que ha planteado, lo que se está planteando, porque además entiendo que habría una nueva versión para lo que propone el inciso primero o no. Entonces, a mi juicio, la comisión dirá si está disponible para discutir lo del inciso primero o si se sigue con el patrón preacordado por la comisión anteriormente. Esto depende si hay unanimidad o no de parte de esta instancia, presidente. Presidente. Gracias, Carlos. Efectivamente, yo lo que busco, insisto, más allá de dar la unanimidad o no, yo creo que tenemos que seguir velando por lo que hemos establecido en esta discusión y creo que ya se trabó la litis primero lo que fijaron los ex senadores y qué es lo que la Secretaría ha estado convocando, y segundo, sobre lo cual se votó en 2 oportunidades la semana pasada. Por eso, para avanzar en este articulado, yo le voy a pedir a la Secretaría que ponga en votación el artículo en los términos que lo discutimos la semana pasada. Sí, presidente, solo una
pequeña precisión. Efectivamente, en el documento de los ex senadores Alaman y Pérez, cuando abren el documento en su primera argumentación, hacen un planteamiento sobre la regulación del derecho de aprovechamiento y su configuración, y hacen mención al artículo 6 del proyecto, de que no incorpora el actual inciso segundo del artículo en que se habla de la cuestión del dominio, y vinculan ese tema al iniciar el documento con el artículo 20. Era la tesis de volver un poco a lo que establece el inciso segundo del artículo 6 del Código de Agua hoy día vigente. Sin embargo, esa tesis no prosperó en la Comisión de Agricultura. El inciso segundo del artículo 6 no venía en el texto que tiene que examinar esta comisión, y por lo tanto en su oportunidad no se analizó. Y claro, en el documento, como yo les indicaba, de los ex senadores, se hacía una vinculación, un vínculo, un link entre lo que establecía ese inciso segundo y lo que establece el artículo 20. En ese punto yo quería aclarar esa cuestión, pero lo que estamos analizando ahora en particular es el inciso segundo del artículo 20 y el que tiene que pronunciarse la comisión. Presidente, una consulta, presidente. Don Oscar. Quizás si usted nos dejara mostrar aquí en pantalla lo que nosotros habíamos pensado que podría mejorar el inciso segundo para efectos de unanimidad, si usted lo permite. Sí, lo que pasa, don Oscar, es que yo no he revisado ese proyecto, y si nosotros vamos a hacer ese tratamiento en cada uno de los articulados, es otra la discusión. Insisto y reitero, está la sala, están las indicaciones, están las comisiones especializadas, donde podrán hacerse todas y cada una de las correcciones que se sugieran. Lo que nos corresponde a nosotros es votar lo que se votó en 2 oportunidades la semana pasada. Sí, pero presidente, yo me refería justamente al inciso segundo del artículo 20, y es la práctica que hemos estado usando todas las semanas cuando don Carlos Esté ha presentado algunos textos que los senadores oficialistas tampoco han tenido ocasión de ver y han podido en la misma sesión determinar si lo apoyan o no. Esto es con el ánimo de unanimidad, presidente, no con otro espíritu. Claro, el problema es que siempre la unanimidad es relativa en estos casos. La unanimidad hemos instado por hacerla, pero yo lo que veo también siempre es una actitud lo digo en el mejor sentido de la palabra, estimados colegas, de no solo precisar, sino también relativizar. Tenemos una visión ideológica respecto del Código del Agua, del derecho a aprovechamiento, de lo que significa. Me tocó viajar por tierra entre Valdivia y Santiago esta semana, el día de ayer, y me impresiona la cantidad de letreros que hay en la carretera, precisamente de los que siempre han abusado los derechos de agua, haciendo declaraciones bastante fuertes respecto de que les van a robar el agua, que les van a quitar el agua. Ese lenguaje propietarista respecto de un bien en el cual sabemos que tiene enormes dificultades y que precisamente queremos salvaguardarlo para usos efectivos y no para especulación, no para negociado, no para abuso respecto a la comunidad. Entonces, la verdad es que cuando uno dice avancemos en unanimidad, ¿cuál es esa unanimidad? Presidente. Senador Galilea. Bueno, muy buenos días, presidente. Rodrigo, un gusto, buenos días. Espero que no haya que haya llegado muy cansado de su viaje entre Valdivia y Santiago en auto, viendo lecheros camineros, además. No, yo quería 2 cositas. Uno, para que no se malentienda, los agricultores nunca han especulado con el agua, siempre han usado el agua. Y a mí siempre me gusta hacer esa declaración de principio, porque el agua no se puede ni juntar ni llevar para la casa. O se usa para regar o no se usó nomás, punto. Y las especulaciones que también se hace engordar los derechos. Usted conoce agricultura, hay un concepto que es engordar los derechos.
No, pero acá no, ¿Ah? si en el agua de la agricultura no hay problema y las especulaciones que se hicieron, porque existieron realmente, tenían que ver más con los derechos no consultivos. Y yo siempre no me voy a cansar de repetir esto, presidente, porque muchas veces se confunden las cosas. Y eso, afortunadamente, se solucionó en las modificaciones en las que probablemente usted mismo votó el año 2005 y 2009, en que prácticamente se devolvieron todos los derechos no consultivos que no se usaban y que efectivamente estaban ahí básicamente en alguna medida, quizás por algunos, para especular. Entonces, a mí siempre me gusta hacer la diferenciación entre el uso de la agricultura y otros mal usos que pudo haber en el pasado, pero que hoy día ya no se dan. Pero más allá de eso, presidente, en el artículo 20, lo que nosotros queríamos, y fue la última intervención del senador Buenchumilla la semana pasada, queríamos hacer solo un par de precisiones, porque estuvimos viendo efectivamente el fin de semana y yo creo que en el inciso primero simplemente queríamos hacer una referencia al inciso, solo referencia para coordinación legislativa, una referencia al inciso primero del sexto, y en el inciso segundo, que era lo que habíamos visto y ratificado por lo que expresó el secretario al leer el artículo pertinente del Código Civil la semana pasada, de que se trata de un derecho real, el usufructo, que tenía la duda algún senador si era o no un derecho real, y el Código Civil lo dice. Entonces, yo me daría unos pequeños minutitos, presidente, para que a ver si Oscar Christie puede ponerlo, porque en el inciso primero es solo una referencia y el inciso segundo es, creo que una o dos palabras nomás, que no que era una también precisión respecto de la naturaleza del derecho de uso y goce del aprovechamiento de las aguas. Entonces, yo me daría esos minutitos porque, como usted siempre me dice, ojalá lleguemos a acuerdo en estas cosas, más allá de nuestras diferencias ideológicas, a mí me encanta darme esa posibilidad. Gracias, Rodrigo. La senadora Emmensperger había pedido la palabra. Sí, presidente, muy en la línea de lo que dice Rodrigo y simplemente seguir haciendo lo que usted ha permitido hasta ahora. Siempre ha permitido al menos que se proyecte las proposiciones que se traen y los que están de acuerdo las aprueban y las que no, no. Pero me parece que es importante que escuchemos las proposiciones siempre en pos de un acuerdo. Eso nada más, presidente, gracias. Gracias, senadora. ¿Alguna otra palabra? Ya, para no polemizar con el senador Galilea, yo le diría que hay bastante diferencia entre los agricultores de Petorca, los agricultores de lugares donde la escasez de recursos hídricos respecto para el consumo humano y para pequeños agricultores respecto a otras zonas. No he recorrido todavía Petorca, pero duele las noticias que de ahí llegan. Y claramente ahí hay especuladores, claramente ahí hay gente que inscribió derechos simplemente ganó la oportunidad. ¿Para qué decir? Las hidroeléctricas y otros especuladores que sin tener un centímetro de tierra tienen cuantiosos derechos de agua. Eso es lo que al menos yo pretendo cambiar o creo que mucha gente pretende cambiar en este país. Hacia allá debiéramos caminar para terminar con esos abusos que claramente se han producido. Ofrezco la palabra. Quizás le damos la oportunidad, presidente, a Oscar o hablamos un ratito de Petorca, hidroeléctrica y qué sé yo. ¿Qué prefiere? Senador Buenchumilla, senador Araya. Presidente. Francisco. Presidente, es que yo creo que respecto al procedimiento, es usted como presidente el que tiene la palabra, y en este caso yo creo que veamos qué plantea el don Oscar Christie y rápidamente lo resolvemos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y votamos y seguimos adelante. Esto, porque ya llevamos media hora en este tema, digamos. Perfecto. Escuchemos a don Oscar Christie.
Don Oscar está con su micrófono apagado. ¿Lo pueden ver ahí, Rodrigo? Sí, sí se Gracias. ve, don Oscar. Bueno, tal cual como lo mencionó Carlos Esteves, nosotros ya hemos hecho llegar dos propuestas, una propuesta que afecta al inciso primero y al inciso segundo, que son aclaratorias. El primero es hacer una referencia al artículo 6º, y en el segundo es establecer el concepto del derecho real en los mismos términos que está en el artículo 6º. Y luego hay dos correcciones que son precisiones para que se pueda leer bien el texto. Eso es lo que está allí en pantalla. Presidente. Sí, Francisco. Mire, yo tengo dos apreciaciones respecto de esto. Respecto al inciso primero, yo por una cuestión de principio, me parece a mí que no estando dentro del listado, no estando objeto de controversia, no habiendo un problema de constitucionalidad, yo el inciso primero, digamos, me lo salto y creo que no está dentro de lo que nosotros tenemos que resolver. Y respecto al inciso segundo, sí, me parece a mí, yo no tengo inconveniente en lo que se plantea respecto del inciso segundo. Perfecto. Para que avancemos la precisión, no nos vamos a pronunciar sobre el inciso primero, y yo le pediría a Oscar que diéramos lectura de cuál es la modificación que se propone, que se ha discutido para el inciso segundo, y votaríamos esa propuesta. Perfecto, presidente. Está ahí destacado en letras en azul, azules, claro, está claro, sí. Lo que corresponde a las modificaciones propuestas. ¿Quiere que lo lea, presidente? Usted me... Por favor, por favor. Sí, es a partir de donde se reconoce. Actualmente dice se reconoce el uso y goce, y la propuesta es se reconoce el derecho real de uso y goce. Entonces la palabra derecho real de es lo que se agrega, y después continúa sobre dichas aguas al propietario de las riberas. Esta facultad se extingue por el solo ministerio de la ley en caso que el predio se subdivida y no se mantenga la condición descrita a las aguas. A nosotros nos parece que tiene que ser indistintamente una u otra la causa de extinción. Entonces, por el solo ministerio de la ley, indistintamente, en caso que el predio se subdivida o reemplaza allí, no se mantenga la condición descrita de las aguas. Esos son los cambios propuestos, presidente. Abro la discusión sobre eso y lo sometemos a votación. Presidente. Pancho. Yo estoy de acuerdo con el inciso segundo, con la... Creo que aclara bien, no introduce ninguna cuestión nueva, sino que aclara adecuadamente el tema. Así que estoy de acuerdo. Presidente. Sí, Carlos. Presidente, yo entiendo que lo que se propone, lo que busca es de carácter aclaratorio. Creo que efectivamente queda mejor el derecho de uso y goce y no el uso y goce solamente, ¿no? Porque queda claro en consecuencia que se trata de un derecho. No tendría inconveniente alguno que diga derecho real, toda vez que efectivamente el usufructo lo es, pero también me interesa que quede para la historia de la ley que en ningún caso este derecho, incluso el derecho real de usufructo, puede ser enajenado de una manera separada de la tierra. El ministro de Obras Públicas lo planteó así también en la sesión pasada, y por tanto eso es evidente. Luego, el indistintamente que se agrega, yo creo que es correcto. Lo que se busca es que para que quede claro a la senadora y a los senadores de la comisión, es que pueden pasar dos cosas. Puede pasar que haya un acto jurídico en virtud del cual se fracciona el predio
y las aguas que estaban dentro de un solo predio ahora están en más de un predio, pero también puede pasar que por efecto del cambio climático, por ejemplo, las nieves retrocedan, se derritan más alto y la vertiente que nacía en el predio ahora nazca más arriba o fuera del predio. Y en consecuencia, no solamente puede ocurrir un acto jurídico de subdivisión, y lo que está planteándose aquí es que es indistintamente, en cualquiera de las dos circunstancias, y en cualquiera de las dos circunstancias entonces vendría lo que viene después, que hay un derecho preferente de resguardo. Me parece adecuado desde esa perspectiva, presidente, lo que se está planteando. Gracias, Carlos. ¿Habría acuerdo también respecto, para que quede en la historia de la ley, que el derecho real de uso y goce sobre estas aguas no puede ser enajenado de manera distinta al predio? ¿Habría acuerdo sobre eso? Sí, claro, absolutamente. Estimados colegas Emmensperger y Galilea y Araya. Yo así lo entiendo, presidente. Luz. Sí, presidente. Perfecto. ¿Y Pedro también? Sí, presidente. Perfecto. En ese caso, sometamos a votación el texto en los términos, el inciso segundo, en los términos señalados, con expresa referencia en la historia de la ley, lo que hemos indicado. Bien, presidente, solo una pregunta de forma al Ejecutivo que hizo esta propuesta. No sé si le parece que la expresión indistintamente vaya al final de la frase. Esta facultad se extingue por el solo Ministerio de la Ley en caso que el predio se subdivida o se mantenga la condición descrita de las aguas indistintamente. O no se mantenga. O no se mantenga. No se mantenga, claro. Claro. Indistintamente. Pareciera ser mejor la redacción. Sí. No hay inconveniente. Ya. Queda mejor al final. Sí. Ya. Sí. Muy bien. Entonces, senadora, se pone en votación el inciso segundo del artículo 20 en los términos descritos y con la enmienda ya señalada. Senadora Emmensperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senador Galilea. Por favor. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Se estima constitucional este texto en los términos ya aprobados. Perfecto, queda aprobado en los términos señalados. Continuamos, señor secretario. Sí, muy bien. Presidente. Rodrigo, perdón. Sí. La semana pasada, en lo último que hablamos, yo había pedido que Carlos Esteves, que ha estado encima en general de este proyecto desde su inicio, pudiese explicar bien de qué se trata el último inciso, porque yo lo leo y no me queda claro si estaría referido únicamente a situaciones de gente que vive en la precordillera y que por lo tanto está en las nacientes de las aguas, o eventualmente se aplicaría a cualquier persona que está más o menos cerca o al alcance de un río, que puede tirar una plancha en cualquier momento y llevar agua a su propiedad. ¿Cómo se conjuga esto con las servidumbres de agua contenidas en el código? Entonces, yo sé que no vamos a votar esto y no hay comentario de constitucionalidad, pero quería entender cuál es el alcance en los promotores de este proyecto. No sé si podríamos darle unos minutitos, presidente. Perfecto, Rodrigo, me parece ilustrativo. Carlos, si puede ayudarnos. Bueno, presidente, ¿se escucha, cierto? Sí. Perfecto. Muy bien. Presidente, haciendo ejercicio de la memoria, el proyecto de ley, las comisiones aprobaron, si mal no recuerdo, en el artículo 5, el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento. Luego el Ejecutivo propuso una indicación en que explicaba en qué consiste el uso doméstico de subsistencia. De hecho, originalmente la propuesta del Ejecutivo iba aquí, junto a este inciso cuarto del artículo 20,
pero finalmente de común acuerdo se traslada esta definición hacia el artículo 5 o en sus cercanías, ¿no? Entonces, en varias partes del texto se plantea que se busca priorizar el uso doméstico de subsistencia, o se plantea el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento. Y entendiéndose el uso doméstico de subsistencia como lo que era, es decir, aquella persona que necesita cierta agua para, no sé, su gallina o el huerto de subsistencia, no para vender alimentos, no para vender animales, etc. El artículo 20 y el artículo 56 son los dos artículos que son una excepción a la regla de un tratamiento diferenciado en materia registral del derecho de aguas. Es decir, la regla general es que está segregado en los registros y en el tratamiento la tierra del agua, excepto estos dos artículos. Ya acabamos de votarlo, como la excepción que confirma esta regla en el artículo 20, y la otra se ha encontrado siempre en el 56 respecto al agua subterránea. El artículo 56, en su inciso segundo actual, pero que además tiene modificaciones, siempre ha establecido que cualquier persona puede cavar en su propio pozo y extraer aguas Su propio para terreno. estos fines. ¿Perdón? Su propio terreno, perdón. Cavar. Claro, para estos fines. En la medida que, y ahí está el lenguaje, en la medida que este ejercicio no causare un perjuicio superior al beneficio que reporta. Eso es lo que dice el artículo 56. A esto se agregó luego de que las comunidades de agua potable rural siempre podrán, en el agua que esté en sus terrenos o en el terreno de sus asociados, el agua física que encuentren, poder aprovecharla para el ejercicio del consumo de agua potable, no para arrendarla, no para venderla, sino que para esto podrán hacerlo con el mismo principio que hoy día tienen los mineros. Entonces a las aguas del minero se agregó el concepto del agua potable rural, en materia de agua subterránea. Entonces lo que se propuso en el artículo 20 originalmente va en la misma línea, busca el mismo lenguaje, pero tiene una diferencia. La diferencia que se plantea es que, primero, esto es con la sola finalidad de satisfacer las necesidades humanas de bebida y los usos domésticos de subsistencia. No es para otro propósito, primera cosa. La segunda diferencia es que esto solo se puede ejercer si es que no existe en el radio un sistema de agua potable rural. Estamos hablando naturalmente de lugares, por tanto, que son muy alejados por cierto, de las ciudades, y también muy alejados de donde existen los sistemas de agua potable rural, que por regla general están en lugares concentrados o semiconcentrados. Y el tercer requisito que se puso en el texto legal es que esto no aplica respecto de las excepciones que se votó recién. Es decir, no aplica respecto del agua que pasa por un curso que nace, corre y muere dentro de una misma propiedad, porque ahí corre todo el tema de la servidumbre, y lo hacía mucho más complejo. Pero claramente lo que estaba en discusión por los legisladores es que qué pasaba con personas que no tenían agua para la bebida. No es agua potable, es agua cruda, que con suerte se hierve y a veces se clora, pero no es más que eso, no es agua segura, por tanto no es el agua recomendada, pero ante la inexistencia de agua potable rural, ¿qué pasa si yo veía pasar agua frente a mí? No tengo agua para la bebida, no tengo acceso de ningún modo, son situaciones muy excepcionales, era el derecho entonces a extraer agua para este propósito único que era la necesidad humana de bebida y los usos domésticos de subsistencia, porque se ha consagrado legalmente y espero que en el futuro constitucionalmente el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento. Ese es el concepto que está detrás de esa discusión, presidente, si recuerdo bien lo que se debatió en su oportunidad. Gracias, Carlos. Rodrigo Galilea, ¿queda despejado o sin perjuicio de eso? Sí, mi duda es una sola. Adelante.
Está claro cuál es el objetivo, que es hacer un paralelo en el fondo de lo que existía en el 56 de la agua subterránea para eventualmente las aguas superficiales, en todos aquellos lugares en que no haya servicio ya sea por una APR o por una concesionaria, lo mismo. En el fondo, está bien, no hay ninguna duda respecto a eso. Mi única duda es si es que se entiende, porque en el texto habla de aguas que provengan de vertientes, de nacientes cordilleranas y de cualquier forma de recarga natural. Entonces, cuando se redactó esto, se estaba pensando que uno puede ir a tomar el agua en la vertiente, en el nacimiento de las aguas, o en la práctica, en cualquier parte por donde pase un curso superficial de agua, que naturalmente siempre, en principio, siempre van a ser de una vertiente del agua cordillerana o de algún afloramiento. Si en cualquier parte, yo que estaba en esa condición, no tenía APR, no tengo servicio, qué sé yo, etcétera, puedo poner una planza e imponer y obligar a que esa agua llegue a mi propiedad para uso doméstico, eso también está claro. Entonces quería entender si eso es así. En cualquier parte yo puedo poner mi plancita para que me llegue el agua, y cómo conversa eso con las servidumbres establecidas en el Código de Agua. Es súper específica mi pregunta y quería saber cómo lo habían pensado, Carlos, en ese aspecto. Carlos Esteves. Yo lo que recuerdo es que cuando eso fue debatido, se planteó que se aplicaba la regla general. La regla general es si usted tiene un derecho de aprovechamiento y el derecho de aprovechamiento que tiene está en el predio, no suyo, sino que en el predio de otra persona, usted tiene entonces que buscar una servidumbre. La ley le autoriza, le permite este ejercicio, pero a veces esto implica ciertos trámites y eso es real. No se escribió expresamente que el propietario siempre debía autorizar, no es lo que dice en el texto. Lo que dice en el texto es lo que está allí. Ahora quizá el director puede explicar cuáles son las reglas generales en materia de servidumbre en el Código de Aguas, pero eso es lo que se señala, senador. Gracias. Entonces, en principio, se regiría por las reglas generales de servidumbres de agua para llegar hasta el punto de captación, pero yo podría, en caso de necesidad, que no tengo cómo conseguir agua, puedo, haciendo los trámites, colocar mi planza a cualquier altura del río Maule, por ejemplo, porque voy a estar en la categoría de subsistencia, que no tengo servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando por la servidumbre. Eso es lo que se pensó. Eso quería aclararme. Pero de acuerdo, pero eso no va a ocurrir, naturalmente no va a ocurrir que en un cauce mayor como en el río Maule vaya a ocurrir esto, pero sí, en el concepto jurídico que se está hablando, sí, senador. Ok, gracias. Gracias, estimados Carlos y Rodrigo, que se hace una claridad. Señor secretario, entonces seguimos con nuestra discusión. Bien, tenemos que pasar al artículo 129 bis, presidente. El artículo 129 bis 1 establece lo siguiente, que respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas por otorgar, la Dirección General de Aguas velará por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo para ello establecer un caudal ecológico mínimo, para lo cual deberá considerar también las condiciones naturales pertinentes para cada fuente superficial. El inciso segundo dice, igualmente podrá establecer un caudal ecológico mínimo respecto de aquellos derechos existentes en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, reservas de región virgen, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, los humedales de importancia internacional y los sitios prioritarios de primera prioridad. Lo dispuesto en el inciso segundo no afectará a los derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 18.019. Y agrega este artículo un reglamento que deberá llevar la firma del
Ministro del Medio Ambiente y Obras Públicas determinará los criterios en virtud de los cuales se establecerá el caudal ecológico mínimo. El caudal ecológico mínimo no podrá ser superior al 20% del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial. En casos calificados y previo informe favorable del Ministerio del Medio Ambiente, el presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, fijar caudales ecológicos mínimos diferentes sin atenerse a la limitación establecida en el inciso anterior. El caudal ecológico que se fije en virtud de lo dispuesto en el presente inciso no podrá ser superior al 40% del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial. Se agrega, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Dirección General de Aguas siempre podrá establecer en el nuevo punto de extracción un caudal ecológico mínimo en la resolución que autoriza el traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales. Podrá, a su vez, en su calidad de organismo sectorial con competencia ambiental y en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto, proponer un caudal ecológico mínimo o uno superior al mínimo establecido en el momento de la constitución del o los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en aquellos casos en que estos se aprovechen en las obras a que se refieren los literales A, B y C del artículo 294. Con todo, la resolución de calificación ambiental no podrá establecer un caudal ambiental inferior al caudal ecológico mínimo definido por la Dirección General de Aguas. En relación a este precepto, opinó el profesor Ramírez, señalando que no se aprecian objeciones de constitucionalidad, pues los derechos vigentes deben cumplir con el interés público envuelto en la concesión obtenida y que conlleva el respeto del caudal ecológico mínimo, entre otros límites y restricciones. Por su parte, los ex senadores señores Alaman y Pérez señalaron lo siguiente. El proyecto propone la modificación del artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, que deroga una garantía que estableció el legislador del año 2005 para los derechos existentes, a quienes no se les aplicaría el caudal ecológico mínimo, ya que, comillas, solo afectará a los nuevos derechos que se constituyan, se elimina. Mediante la modificación propuesta, se le permite a la Dirección General de Aguas fijar caudales ecológicos sobre derechos existentes, lo cual constituye una verdadera afectación retroactiva del derecho de aprovechamiento que afecta el dominio en su esencia, infringiendo con ello la garantía del artículo 19, número 24 de la Constitución. Tal afectación retroactiva del derecho se podría materializar cuando a la Dirección General de Aguas resuelve el traslado de un derecho de aprovechamiento de forma tal que, al momento de autorizarlo, el traslado, incorpora este gravamen que no formó parte de las características esenciales del derecho al momento de otorgarse. En efecto, el proyecto, en el inciso final del artículo 129 bis del Código de Agua, señala que la dirección, comillas, siempre podrá establecer en el nuevo punto de extracción un caudal ecológico mínimo en la resolución que autorice el traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales. Adicionalmente, el proyecto habilita a la Dirección General de Aguas a fijar un caudal con efecto restrictivo para aquellos derechos existentes en, comillas, áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, reservas nacionales y todos los otros organismos que se señalan en el referido inciso. Especial atención, señalan los ex senadores, merece la modificación del inciso tercero, en que amplía la facultad del presidente de la República para, mediante decreto fundado, fijar caudales ecológicos mínimos, diferentes sin atenerse a la limitación del 20% del caudal medio anual, en lo que termina la frase, no pudiendo afectar los derechos de aprovechamiento existentes, lo que expande el riesgo incluso para aquellos derechos de aprovechamiento que ya cuentan con un caudal ecológico mínimo establecido. La norma constituye, agregan los ex senadores, una derogación tácita de la garantía de retroactividad establecida en el año 2005, permitiendo establecer limitaciones con evidente efecto retroactivo, lo cual afecta a situaciones consolidadas, proyectos existentes y actividades en ejecución que no contemplaron gravamen alguno al momento de dictarse el acto constitutivo del derecho de aprovechamiento. Esto, de materializarse, constituiría una afectación del derecho a propiedad en su esencia, que, no mediando la expropiación del derecho,
constituye una vulneración del inciso final del artículo 19, número 24 de la Constitución. A mayor abundamiento, cabe recordar que en la discusión de la ley 2017 esta aplicación y afectación retroactiva del caudal ecológico respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas antiguos se zanjó precisamente estableciendo en el artículo 129 bis 1 que, comillas, solo afectarán a los nuevos derechos que se constituyen. Cierre de comillas. No habiéndose reformado la Constitución en esta materia, el legislador no está habilitado para aprobar una norma retroactiva que afecta a derechos ya incorporados en el patrimonio de su titular. Por lo mismo, como expresa el profesor Navarro, se observa en el proyecto de ley la aplicación de sanciones con evidente carácter retroactivo, lo que vulnera principios elementales de todo derecho administrativo sancionador, como lo ha reconocido la doctrina y jurisprudencia constitucional. Eso, señor presidente, señores y señora senadora, respecto a objeciones que en su oportunidad manifestaron los ex senadores señores Pérez y Alamán al artículo 129 bis 1 en los términos ya indicados. Perfecto. Se ofrece la palabra. Presidente, ¿vamos a ir viendo como siempre inciso por inciso o vamos a ver, va a haber algún cambio? A ver, son varios incisos. A ver si me ayuda, son 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sí. Vamos por incisos para efectos de mejor discusión. Ok. Señor secretario, Presidente. Vamos con el primero. Presidente. Sí. El senador Buenchumilla había la palabra. Sí, Francisco, adelante. Presidente, es que, bueno, aquí se leyó este artículo 129 bis 1 y yo entiendo que usted ofreció la palabra y no hay objeciones de constitucionalidad, entonces tendríamos que votar simplemente. Correcto, por eso la palabra a la senadora es en qué punto hace ella referencia. Al no haber objeción de constitucionalidad debemos pronunciarnos sobre eso. Entonces, Luz, ¿cuál es el punto que tú planteas en particular sobre alguno de estos incisos para dar una discusión? Sí, yo por eso le preguntaba cómo iba a ser la discusión. Yo respecto al inciso primero, presidente, no tengo inconveniente. Sí los tengo respecto al inciso segundo, al inciso tercero y al inciso cuarto. Respecto de eso, sí, cuando lleguemos al análisis de esos incisos voy a hacer presente mis observaciones. Pero como usted dijo, inciso por inciso, respecto al primero, no tengo inconveniente. Se ofrece la palabra. Presidente. ¿Sí? Carlos Esteves. Sí, Carlos, adelante. Gracias, presidente. Presidente, el artículo 129 bis 1 se refiere al caudal ecológico mínimo, ¿no? Que es importante diferenciarlo de lo que es el caudal ambiental, ¿no? El caudal ambiental en Chile básicamente es el que resulta en los proyectos de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces en estos proyectos los organismos pertinentes, donde la Dirección General de Agua es parte, algo de eso se menciona en este propio artículo del que estamos discutiendo un poco más abajo. Los organismos pertinentes de la evaluación, a fin de proteger un bien específico que puede ser una especie viva, acuática u otro, ¿eh? Al proyecto le establece que deberá asegurar una cierta cantidad de agua en un punto determinado. En otras palabras, si es que alguien tiene un derecho de aprovechamiento de agua con o sin caudal ecológico mínimo, y este es parte de un proyecto de obras mayores, un gran embalse o lo que sea, y pasa por una evaluación de impacto ambiental, en la evaluación de impacto ambiental se le puede establecer
y esto ha sido siempre así, se le puede establecer en consecuencia que va a tener que permitir o dejar fluir ciertas aguas para asegurar ciertas especies. Es decir, si vas a sacar agua en una enorme cantidad de agua y aguas abajo la vas a devolver porque es un derecho no consultivo, pero si se estima que lo que ocurre en el tramo intermedio podría afectar a ciertas especies, se dice, sabe que usted no puede sacar el 100, sino que tendrá que sacar una cantidad menor. Eso lo determina no la Dirección General de Agua, sino que este organismo pertinente. Es lo que se suele denominar caudal ambiental y normalmente es un plus sobre el caudal ecológico mínimo a lo que se hace referencia más abajo, en uno de los incisos que señala la senadora. Siguiendo con ello, las normas de caudal ecológico mínimo solo se disponen para cursos de aguas superficiales, tal como está hoy en día en el Código de Aguas, constituye una restricción o una limitación al ejercicio del derecho a aprovechamiento, y es importante entender de que la Dirección General de Agua tiene para estos efectos, hay un reglamento que regula cómo se delimita o determina este caudal ecológico mínimo. Es una delimitación hidrológica. En los hechos no es ecológica, no es como el caudal ambiental, es hidrológica. Y esta delimitación la hace la Dirección General de Agua con un conjunto de fórmulas matemáticas. No puede exceder esta restricción el caudal medio anual a que se hace referencia, del 20% anual, pero normalmente es inferior y es mes a mes, tanto para enero, tanto para febrero, tanto para marzo, etc. Ello es absolutamente lo que está expuesto ahí, y a mi juicio lo que está en el proyecto de ley también, es absolutamente consecuente y está conforme con lo que dice la Constitución en el artículo 19, número 8, en su inciso segundo. Solamente para recordar lo que dice en su inciso segundo, dice: la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. En ningún caso puede constituir una privación al ejercicio del derecho a aprovechamiento. No afecta la libre disposición de un derecho a aprovechamiento, y solo ocurre en la misma fuente de abastecimiento, porque si fuese con respecto de un cambio a otra fuente de abastecimiento, serían otras normas. Luego, hay dos excepciones. Una excepción está vinculada con los traslados y una excepción está vinculada con el inciso segundo. Lo primero que hay que recordar es que en la década del 40, se dictó la Convención de Washington. Y en el año 67, Chile, en su Congreso, ratificó esto. Y luego el Ejecutivo, la ratificación de este acuerdo internacional, lo decretó. En consecuencia, aquí hay un acuerdo internacional del año 40 y tanto, que Chile lo ratifica en su Congreso en el año 67, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, es decir, Eduardo Frei padre. Desde ahí en adelante nunca se debió constituir un derecho de aprovechamiento en los cuatro componentes de la Convención de Washington. Es decir, parques nacionales, reservas nacionales, reservas vírgenes, monumentos naturales. Pero se constituyeron derechos. Existen 595 derechos de aprovechamiento constituidos en parques nacionales, a la fecha. ¿Cuántos? Hace 2 años atrás habían 595 derechos constituidos en parques nacionales. Entonces, la Corte Suprema, desde hace ya 2 décadas, y la Contraloría General de la República, prohibió absolutamente y no ha permitido la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento en estos reservas de la biodiversidad. Nunca debieron constituirse, pero ya están, no pueden ocurrir. La Corte Suprema en jurisprudencia reiterada no lo ha permitido, y a su vez también ha sido la doctrina que ha recogido de la Contraloría General de la República al respecto. Cualquier cosa el director de Agua, don Oscar Cristi, puede corregirme si lo estima pertinente. En la Cámara de Diputados, cuando la moción original del proyecto de ley planteaba de que el caudal ecológico debería aplicar a todos los derechos antiguos y nuevos por igual, el Ejecutivo, en ese tiempo me tocó a mí ser parte del Ejecutivo, planteó que aquello no correspondía. Explicó por qué no correspondía. Y se acordó entonces ciertas excepciones. Una de las excepciones está vinculada a
lo que ya hice referencia al principio, que tiene que ver con la evaluación de proyectos ambientales, lo que es obvio y es natural. La segunda excepción era esta. Y en caso, y así quedó en la historia de la ley, en caso de que un particular estimase que esta restricción a este ejercicio en particular está dentro de parques nacionales, teóricamente tú no puedes ejercer un derecho de aprovechamiento si no estás dentro del plan del plan del propio parque nacional. Pero en ese caso, si considera el titular que esto le implica un perjuicio, las reglas generales del derecho le permiten acudir o solicitar o demandar una eventual indemnización. Esto no está prohibido aquí, no es como en el artículo 314 donde se dice respecto de un inciso que no corresponderá solicitar indemnización. No aparece aquí esto. Y por último, la otra excepción, que respecto a los traslados, lo que se hizo fue recoger lo que viene ocurriendo también hace muchos años. ¿Ah? Y tanto la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y distintos organismos hace mucho tiempo han planteado que respecto a un traslado se entiende como si fuese un nuevo derecho. Que sea un nuevo derecho en el régimen ordinario y antiguo que hemos tenido del Código de Agua es lo que siempre se planteó. La duda es, bueno, pero aquí tenemos un nuevo sistema que los derechos nuevos son temporales. Entonces, la definición de un nuevo derecho podía llevar a la conclusión que el traslado de un derecho podía convertirse en un derecho temporal. No fue la posición que tuvo el Ejecutivo entonces, y tampoco fue la posición que le escuché al actual Ejecutivo en la discusión en la Comisión de Agricultura. Y en consecuencia, lo que se concordó allí fue aclarar en otras disposiciones, no en esta, de que claramente el traslado no significa enteramente un nuevo derecho y por tanto no va nunca a entenderse como un derecho temporal, lo que antiguamente era un derecho de carácter indefinido, pero que en este caso en específico claramente sí afecta, porque al haber un traslado, la Dirección General de Agua a través de un acto administrativo tiene que determinar, se trata de nuevas condiciones, y tiene que determinar cuáles son las nuevas condiciones del ejercicio del derecho. Y aquí se tiene a la vista lo que dice el artículo 163 del Código de Agua. El inciso segundo del artículo 163 del Código de Agua refería a los traslados, y con esto cierro la explicación general, presidente, señala que si la solicitud del traslado fuera legalmente procedente, si no se afectan derechos de terceros y existe disponibilidad del recurso en el nuevo punto de captación, la Dirección General de Agua deberá autorizar el traslado. En consecuencia, el acto administrativo que autoriza el traslado siempre puede modificar las condiciones del ejercicio porque estamos ante un nuevo lugar y son nuevas condiciones y hay una nueva disponibilidad. La disponibilidad no es disponibilidad física. La disponibilidad hídrica es un concepto jurídico indeterminado. Y se refiere a que la Dirección General de Agua tiene que ver si en este punto específico respecto al cual se solicita un derecho o respecto al cual se solicita un traslado, tiene que ver cuál es la disponibilidad física. A eso tiene que restarle los derechos que ya están constituidos y le resta el componente caudal ecológico. La Corte Suprema ha señalado reiteradamente que en esta materia se entiende como si fuese un nuevo derecho, es decir, que se resta lo del caudal ecológico. En ese contexto de discusión hubo acuerdo entre las distintas partes y se votó por unanimidad en todas las comisiones de la Cámara de Diputados al respecto, se votó por unanimidad entonces, que estas eran las excepciones que se podían entender. Muy específicas, caso específico, en el caso de los parques nacionales, existen las reglas generales del derecho al respecto si alguien considera que está sufriendo un perjuicio para poder hacer las demandas correspondientes. Eso quedó en la historia de la ley en forma explícita, y en este caso en particular se recoge lo que ya es una práctica de la doctrina, de la jurisprudencia administrativa y de la propia Contraloría y de la Corte Suprema en forma muy reiterada, presidente. Eso es lo que podría señalar. Presidente. Senadora. Sí, presidente. Bueno, voy a hablar en términos generales entonces. Con el inciso segundo, que se establece, ¿no es cierto?, este caudal ecológico respecto de los derechos existentes en aquellos lugares que se entiende de interés nacional por protección del medio ambiente y la naturaleza, que sin duda es un claro bien superior que compartimos, ¿no es cierto?, que a mí me parece que es importante, y comparto también que el legislador puede limitar ciertos derechos por la ley en virtud de un bien superior,
pero esa limitación tiene a su vez ciertas limitaciones, valga la redundancia, y en este caso, cuando se trata de limitar vía un caudal mínimo, ¿no es cierto?, un caudal ecológico mínimo, los derechos existentes, los derechos de aprovechamiento existentes, me parece a mí que debiera permitírseles una indemnización, porque efectivamente estás afectando derechos ya previamente existentes, adquiridos, no es una norma nueva, y por lo tanto, cuando el legislador te los limita por un bien superior, ok, estamos de acuerdo, pero eso tiene que tener, ¿no es cierto?, y ser indemnizado al titular de esos derechos. Lo otro, y puede que esté equivocada, y por eso me gustaría consultarlo, en estas normas de caudales ecológicos mínimos y sus limitaciones, echo de menos el concepto a prorrata que se repite siempre en el código, en todas las normas que hemos visto y en las que no hemos visto también, ¿no es cierto? Es un concepto que está a lo largo del código y que no sé por qué en estas normas de caudal ecológico mínimo no está mencionado, o si hay alguna razón técnica por lo que acá no proceda, me gustaría entenderlo. En segundo lugar, respecto al inciso tercero, ¿no es cierto?, que señala que lo dispuesto en el inciso segundo, es decir, el caudal ecológico mínimo respecto a estos parques especiales, no afectará los derechos de aprovechamiento de agua cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas. Mi consulta es esta discriminación positiva. ¿Por qué solo a este caso? Porque podríamos llegar a sostener que esto puede ser, si bien una discriminación positiva, pero puede ser también una falta de igualdad a la ley. ¿Por qué no los pequeños mineros que existen tanto en mi región? ¿Por qué no para el consumo humano? ¿Por qué se estableció, no logro entender, solo a los pequeños agricultores y no otro tipo de excepciones de tanta fragilidad como los pequeños agricultores o de tanta importancia como el consumo humano? No sé cuál es esta razón, que podría terminar haciendo, ¿no es cierto?, inaplicable este inciso por inconstitucional. Y en el inciso, este sería 1, 2, 3, 4, en el inciso quinto, respecto a la facultad del presidente, yo sé que esta facultad existe actualmente, pero acá se amplía a afectar también los derechos existentes. Pero más allá de que afecte a ambos, yo creo que tanto la norma que existe hoy en día como esta son absolutamente inconstitucionales, una facultad amplísima que me parece además terriblemente peligrosa, en que por un mero informe el presidente puede llegar a establecer un caudal hasta un 40% sin determinación ni especificidad alguna, y esos términos yo creo que solo le corresponde a una ley, no ser entregada a una facultad presidencial. Para mí creo que este inciso es el más peligroso inconstitucional de todos de los que están en este el tercero artículo usted señala, 129 bis, el de la facultad del presidente. Creo que cuarto. es el cuarto, 1, 2, 3, 4, el quinto. Creo que esa facultad, en los términos que se establece ahí, con esa amplitud, sin ninguna existencia, sin ninguna exigencia ni determinación, no se ajusta a ninguna norma racional ni lógica. Yo con ese inciso no estoy de acuerdo por ningún lado. Eso, presidente, por ahora, en términos generales. Gracias. Presidente. Gracias, senadora. ¿Sí? Quizá complementar algunos de los elementos que se han entregado. Sí, adelante. Gracias, presidente. Efectivamente, como señalaba Carlos Esteves,
los derechos que hoy existen en esta área son de esa magnitud, y ya desde el año 2013, en un pronunciamiento de la Contraloría, no se siguen entregando derechos en estas áreas de protección. Eso, y aquí vendría mi complemento, eso no obsta que a futuro se declaren nuevas áreas, y por tanto los derechos que están en esos lugares pasarían a tener esta restricción. Entonces, efectivamente está limitado hoy día, pero eso no significa que no va a aumentar porque se constituyan nuevos derechos, porque no se constituyen, pero podría aumentar porque zonas donde hay derechos constituidos se conviertan o se declaren bajo alguna de estas normas de protección. Lo segundo, comparto me hago cargo de la consulta de la senadora Ensperger, el concepto de prorrata. El concepto de prorrata, cuando se está constituyendo un nuevo derecho, y tal cual como lo señala el inciso primero, los caudales ecológicos son para los derechos por otorgar. Cuando se está por otorgar un derecho, no tiene sentido el concepto de prorrata, porque el concepto de prorrata se aplica para los derechos ya constituidos. Pero sí sería pertinente esa preocupación de la senadora en la aplicación práctica de este inciso segundo, que establece los caudales ecológicos para los derechos existentes. En ese caso, para los derechos existentes, esto es una cosa que hemos consultado con bastante detalle a nuestro Departamento de Administración de Recursos Hídricos, que también me acompañan aquí por si necesitamos alguna aclaración más técnica. La única manera de poder implementar ese caudal ecológico para derechos existentes sería por medio de una prorrata. Entonces, para ser preciso, el concepto de prorrata se aplicaría específicamente en el inciso segundo, no para los derechos por otorgar. Luego también complementar a la senadora respecto a su preocupación de que se excluyen algunos, ¿por qué se incluyen algunos? ¿Por qué la excepción para algunos y no para otros? La excepción está contemplada para los pequeños agricultores, la senadora pregunta por qué no pueden ser los pequeños mineros, etc. Yo creo que todo aquello se resuelve si se aplica el concepto de prorrata para los derechos existentes, porque el concepto de prorrata va a significar una carga distinta según los derechos que existan. Por tanto, quizá una manera de enfocar ese problema es justamente con el concepto de prorrata, y no tendríamos para qué hacer ninguna excepción, que podría ser muy grande la excepción para que se mantenga la igualdad. Y finalmente, respecto a la preocupación de la senadora en el inciso quinto, efectivamente existe hoy esta atribución por parte del presidente para aumentar el caudal ecológico, pero existe con la expresamente sin afectar a derechos existentes, y ahora sí podría hacerlo. Yo creo, presidente, y aquí Carlos puede corregirme, yo creo que esto es una omisión, porque probablemente este artículo quinto, y ahí no tengo toda la historia de la ley, lo podrá quizás Carlos explicar, probablemente este inciso quinto debiese ir como inciso segundo, porque no hace mucho sentido que en el inciso primero se establezca con toda claridad que los caudales ecológicos se aplicarán para los nuevos derechos, con la excepción de lo que está en los parques, y más adelante se abra una posibilidad de que para cualquier derecho, nuevo o antiguo, el presidente pueda aumentar el caudal ecológico de un 20% a un 40%. Ya, como decía la senadora, era una facultad discutible por la arbitrariedad, ahora esto significaría para cualquier derecho. Entonces, no hace mucho sentido que esté claro para el legislador que los caudales ecológicos son para los nuevos derechos, pero más adelante se abre la posibilidad que el presidente pueda no solo aplicar un caudal del 20%, que es lo normal, sino que hasta un 40% para todos los derechos. Entonces, quizá ahí hay una omisión y se salvarían todos los problemas de constitucionalidad si eso tal vez pudiese quedar como inciso segundo, donde claramente está hablando por los derechos por otorgar. Eso sería, presidente, lo que puedo aportar. Presidente. Perfecto.
nuevamente, Oscar, nos comenzamos a meter a discusiones de fondo. Yo no tengo inconveniente de poder someter, si se ha solicitado así por algunos senadores, inciso por inciso, pero reitero respecto del tema que nos ha convocado. Como estamos por llegar a la orden del día, yo le voy a pedir al secretario que comencemos a votar al menos el primer inciso para dejarlo votado en esta sesión. Bien. Presidente, pone en votación el inciso primero del artículo 129 bis. Presidente. Sí, Rodrigo. Antes de votar el inciso primero, pregunta para Carlos, que es el veterano en esta tramitación. En estricto rigor. Dígale hombre con experiencia, no veterano. Muy bien. El otro día esas expresiones del senador, por favor. El otro día tuvimos una larga discusión acerca de cuál era la edad de Carlos Esteves, si era mayor o menor que Jaime. Había algunos que decían que era mayor, yo aseguré que era menor, por lo menos dejo eso. En su WhatsApp aparece la edad ahora. Es parte de la investigación, por favor, senador, remítase al tema en cuestión. No, quiero saber lo siguiente, presidente. El inciso primero, actual, dice básicamente lo mismo, pero dice expresamente que esto solo afectará a los nuevos derechos que se constituyan. Y ese solo afectará a los nuevos derechos que se constituyan se cambió por una redacción distinta, que es los derechos de aprovechamiento de aguas por otorgar. Entonces, le quiero preguntar a Carlos, a Oscar, ¿eso es simplemente por ser más preciosista gramaticalmente o trae algo que yo no estoy viendo? Porque en principio significa exactamente lo mismo, pero cuando uno cambia la redacción de algo que significa exactamente lo mismo, o es porque quiso precisar algo, o es solo por un afán literario en este inciso primero. Quería simplemente, para la historia fidedigna de la ley, si es que no significa nada y solo es preciosismo literario en la cosa a la cual no me opongo para nada, quería saberlo con precisión. Carlos. Presidente, el inciso primero establece una regla general y efectivamente solo es respecto de los derechos por otorgar. Lo que ocurre es que el inciso segundo establece una excepción a esa regla general. Entonces el lenguaje lo que está planteando es, el inciso segundo está diciendo una excepción que los senadores van a votar si la estiman o no constitucional en su oportunidad. El inciso primero aplica para los derechos que por otorgar, y como ya se han constituido caudales ecológicos desde el año 2005, se seguirán constituyendo respecto a los derechos por otorgar, no de los derechos preexistentes. Luego se votará respecto a las excepciones que se están planteando en los incisos segundo y siguientes, presidente. No, sí, mi punto, Carlos, no es ese, es ¿por qué se cambió la expresión? Porque si quedaba la expresión como estaba, resultaba menos compatible con las excepciones que vienen después. Ya, ese es el punto. Pero dicen lo mismo, ambas cosas se refieren a lo mismo. Ya, te quería solamente dejar como historia fidedigna de la ley, significa exactamente lo mismo desde todo punto de vista. Como regla general significa exactamente lo mismo. Muy bien. Gracias. Secretario, prorroguemos 5 minutos para poder poner en votación el inciso primero y dejar entrada a la discusión para la próxima semana, la próxima sesión, seguir votando todos los incisos. Ya. En votación, por favor, el inciso primero. En votación, el inciso primero, senadora Edsperger. A favor. Muy bien. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Huanchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado desde la perspectiva constitucional el inciso primero del artículo 129 bis 1. Perfecto, aprobado. Señor secretario, ¿estamos en la hora? Sí. Sí, estamos en la hora, presidente.
Estimados colegas, yo voy a acceder por lo importante del artículo y por las precisiones a votar por incisos este artículo, y espero que lo podamos sacar la próxima semana en los términos que hemos trabajado en cada una de las sesiones. Presidente. Sí. Presidente, podríamos al mismo tiempo, ya que vamos a tener esa semana, continuar con el trabajo que hemos estado realizando entre los distintos asesores. Yo de escuchar lo que ha señalado particularmente Carlos Esteves y lo que han señalado, digamos, algunos senadores, me parece que hay más confusión respecto a lo que significan cada uno de los incisos, más que diferencias relevantes de opiniones. Entonces, si pudiéramos durante la semana aclarar y si es necesario hacer precisiones, digamos, respecto de cada uno de estos, de manera tal de que cuando lleguemos la próxima semana podamos, de igual manera que lo hemos hecho como lo hicimos en el artículo anterior, podamos avanzar rápidamente. De todas maneras, todas las precisiones serán en la línea que hemos establecido en materia de redacción, no en materia de fondo o en materia de incisos, artículos de los cuales no se haya discutido la constitucionalidad. Yo creo que vamos a tener el mismo predicamento de precisión, de aclaración que nos pueda ayudar. Pero insisto, no abriremos el debate sobre normas de fondo desde el punto de vista de las comisiones técnicas. Y en eso no hay inconveniente. Y lo que yo le voy a pedir, aprovechando que está el subsecretario, está el director general de Aguas actual, que nos haga llegar el listado de las 595 derechos de aprovechamiento constituidos sobre parques nacionales. Muy bien. Que nos haga llegar con nombre y apellido de quiénes son los titulares de estos derechos de aprovechamiento sobre parques nacionales, que creo que es importante tenerlo a la vista y tenerlo como documento oficial para efectos de saber quiénes son estas 595 titulares de dichos derechos. Perfecto, presidente. Perfecto. Estimados colegas. Una pregunta de precisión. Cuando se dice que esos derechos están pedidos respecto de agua, acuíferos, de parques nacionales, ¿es porque están pedidos con un punto de captación dentro del territorio del parque o la reserva o el humedal? ¿Eso es exactamente? Quería precisar también. Eso Así es. Así es. Hay un ejemplo en el Parque Vicente Pérez Rosales, por ejemplo, donde hay dentro del parque titulares de derechos que lo ejercen. Bueno, eso es muy importante. Hay una central en un parque, pero son cosas muy excepcionales. Es muy importante que pueda identificar quién es el titular y cuál es la naturaleza del área protegida respecto de donde se ha constituido, si es Parque Nacional, Santuario de Naturaleza u otra situación. Muchas gracias por la concurrencia y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido.